Muy, pero muy buenas noches, amados hermanos. Sean todos muy bienvenidos a 365 días íntimos con Dios, un tiempo diario que el Señor nos ha regalado para caminar en su presencia, escudriñando su palabra con reverencia y depender plenamente del Espíritu Santo. Damos gracias a Papá Dios por cada vida que permanece conectada por la constancia, por la fidelidad y el hambre espiritual que Él mismo ha puesto en nuestros corazones. Sabemos que no es por fuerza ni por costumbre, sino por gracia, que cada mañana, cada noche, cada 8 días estamos aquí perseverando bajo la presencia del Señor. Le recordamos que nos encontramos todos los días a las 6 de la mañana hora Colombia, avanzando juntos como cuerpo de Cristo a través del ministerio en Cristo con el propósito de estudiar toda la palabra de Dios en un año de manera profunda, ordenada y con una exégesis clara para ser formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que Claro. abramos nuestro corazón, aquietemos nuestra alma y dispongámonos, porque creemos que confesamos que Dios hablará a nuestras vidas en esta noche. Amén. Amadísimo Padre, Dios de gloria, te damos gracias, papá, por este hermoso día, por esta noche que ya llegó, bendito y glorioso Dios. Te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu lealtad. Gracias por proveer a nuestras vidas, Señor, de sabiduría, de conocimiento, proveer, Señor, todo lo necesario, bendito y glorioso Dios. Te damos gracias, bendito Padre, porque eres tú quien nos guías a toda verdad. Eres tú quien permite que nuestros corazones estén alineados con el tuyo, bendito Dios. Y cuán agradecidos estamos contigo, papá, porque tú colocas ese querer como el hacer en nuestros corazones para estar ahí, Señor, buscándote cada mañana y cada 8 días, los domingos, bendito y glorioso Dios. Pero permanecemos conectados, permanecemos ahí nosotros buscando esa verdad, Señor, siempre, siempre, Señor, acercándonos aún sea una milésima, Señor, a ti, a tu presencia, eso es ganancia. Así que, Padre, te entregamos nuestras cargas, todos nuestros miedos, temores, todo eso te lo entregamos, bendito Dios. Hoy finaliza una semana y sabemos que el día de mañana empezaremos una nueva bajo tu mano poderosa y llena de gracia y favor. Así que, Padre, guíanos en esa mañana, que seas tu Espíritu Santo iluminándonos, dándonos discernimiento y comprensión de tu palabra. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, querida familia, eh, esta noche vamos a tener el estudio de el día número 11 y es Génesis capítulo 24 desde el versículo 52 hasta el capítulo 26 16, Mateo capítulo 8 versículo 18 al 34, Salmo 10 del 1 al 15 y Proverbios capítulo 3 de 7 al 8. Amén. Así que vamos entonces, queridos hermanos, en este pasaje de Génesis, vamos a ver a un Dios que va a guiar con precisión, bendice con algo que es una especialidad de Dios y es su fidelidad. Y donde Dios permite pruebas, pero no es para que nosotros nos perdamos, ni para que nosotros estemos angustiados o afligidos, sino para formar nuestro carácter. Y vamos a ver que desde el momento en que Rebeca acepta el llamado, hasta el tiempo de Isaac enfrentando hambre, oposición, prosperidad, la escritura nos enseña que caminar con Dios no nos exime de dificultades, pero sí nos asegura su presencia y su promesa. Amén. Así que vamos aquí a permitir que sea el Señor hablándonos desde lo más profundo. Amén. Y vamos a empezar entonces con Génesis capítulo 24 versículo 52. Y va a empezar Rocío. Buenas noches. 52. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro.
y vestidos, y dio a Rebeca, también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Ujú, Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron a los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y ujú, tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. ujú. Amén. Muy bien. Seguimos ahí con el capítulo 25, Raquel. Amén, maestro. Los descendientes de Abraham y Cetura. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura, la cual le dio a luz Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Y Joksán engendró a Seba y a Dedán, e hijos de Dedán fueron Azurín, Letusín y Leumín, e hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Cetura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Muerte y sepultura de Abraham. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo, y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Manre, heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Los descendientes de Ismael. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar, egipcia, sierva de Sara. Estos, pues, son los nombres de los descendientes de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de nacimiento. El primogénito de Ismael, Nebaiot, luego Cedar, Abeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael, y estos sus nombres por sus vías y por sus Villas. campamentos, Por sus villas y por sus... y por sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años. Y exhaló
el espíritu de Ismael y murió y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Avila hasta Shur, que está enfrente de Egipto viniendo de Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Nacimiento de Jacob y Esaú. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Esaú vende su primogenitura. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre, Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué? Pues me sirve la primogenitura. Y dijo Jacob, júramelo en ese día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Amén. Amén. Muy bien, Raquelita, gracias. Reinita, Amén, hermano. Andresito el 26 y Reinita Esmarista para Mateo. Andresito Isaac 26. en, sí, señor. Isaac en Gerar. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué no nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo, diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá.
Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas, y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días. Los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Amén. Muy bien, excelente, muchas gracias. Muy bien. Aquí en este capítulo 24 seguimos avanzando con la historia de, de Rebeca, ¿no? Seguimos con esta historia tan maravillosa y sobrenatural de ese criado que fue obediente en ir en la búsqueda de esa mujer, de esa esposa idónea para Isaac, el hijo de Abraham. En el versículo 58 dice, y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Aquí vemos que en Rebeca que ella no pidió tiempo adicional ni tampoco temas de condiciones. Solamente Rebeca, ¿qué hizo? Simplemente obedeció, ¿sí? Y creo que la obediencia fue la llave directamente al cumplimiento del plan divino. Y todo esto lo hace es ¿quién? Dios. Dios coloca el querer como el hacer en el corazón de los hombres. La pregunta es, ¿Rebeca conocía a Isaac? ¿Raquel? No, no lo conocí. No lo conocía, ¿verdad? No lo conocía. Simple obedeció a su qué, a su corazón. Escuche esto, reinita. ¿Sí? Escuche esto. Porque cuando Reinita y yo nos conocimos, mi esposita amada y yo, pues recordemos, yo estaba en una prisión, ella estaba totalmente lejos, ella no me conocía a mí, ¿sí? Y como el Señor nos conectó y simplemente ella obedeció lo que el Espíritu colocó en qué, en su corazón. Amén. Entonces, Amén. eh, en el versículo 67. Vamos a ver aquí el versículo 67 y dijo, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Y aquí Isaac la recibe, la ama y es consolado. Y creo que esto es un acto que muestra que el propósito de Dios avanza cuando hay corazones dispuestos a obedecer. Amén. Simplemente yo no creo que Isaac hubiese alcanzado a imaginarse que Rebeca, porque era bellísima, era hermosa, ¿no? Iba a ser su esposa. Simplemente podemos ver que todo esto es un plan divino, un plan que lo hace solamente ¿quién? Dios, Dios. La obediencia temprana evita retrasos en el cumplimiento del propósito de Dios. ¿Qué hubiese pasado donde Rebeca hubiera dicho, no, no iré, no, lo voy a pensar? No, esperemos un momentico. No, voy a hablar con mis hermanos, voy a hablar con mis padres. ¿Qué pasaría? ¿Sí? Y siempre digo, si nosotros obedecemos, avanzamos con ese plan divino. Si desobedecemos, retrasamos el plan divino. O simplemente lo dejamos en stand-by. ¿Cuántas veces nos habla Dios y nosotros simplemente sacamos justificaciones? Dios habla en su palabra y nosotros no obedecemos. ¿Verdad que sí, Raquel? Rocío, Sí, hermano. Andrés, no Sí, obedecemos. señor. Sí, Aquí la importancia de escuchar, pero algo que tenía aquí,
que le había Dios a Rebeca era simplemente discernimiento. Mira que ella no tenía ni miedo ni tenía temor, porque a ella simplemente le dijeron, ¿irás tú? Sí, iré. Simple, fácil, porque estaba convencida completamente a través de su siervo y de todo lo que él les mostró a ellos, porque primero lo que hizo el siervo, el Señor, fue simplemente mostrarles todo el plan divino y cómo sucedió exactamente como Dios lo planeó. Amén. Amén. Familia, escuchemos, tengamos discernimiento, pidámosle a Dios mucho entendimiento de cuál es el propósito y el plan que Él tiene con nosotros. Rebeca iba Sí. a ser una mujer, una madre de muchas naciones, millones de naciones. La pregunta es, ¿sabes cuál es tu propósito? ¿Sabes cuál es el plan que tiene Dios contigo? Porque cuando decimos sí a Dios, Él se encargará del resto del camino. Amén. Él se encarga. Y hay algo que a mí me encanta, y es que la obediencia trae consuelo, mucho consuelo, trae paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, aun cuando no lo entendamos. La obediencia dirección, da propósito, significado, pero es una obediencia que es bajo el sometimiento divino. Amén. Amén. Sometimiento divino, familia. Amén. En el capítulo 25 vemos aquí sobre todos los descendientes de Abraham y Setura, vemos la muerte y sepultura de Abraham. Y murió Abraham de cuánto? De 165 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido ¿a quién? A su pueblo. No. Amén, a su pueblo. También le dieron esa honra, ¿sí? Porque fue sepultado también con Sara, su mujer. Bien, allí le dieron la honra y lo que se merecía este gran patriarca que era Abraham, el padre de todas las naciones, digámoslo de esta forma, desde el Antiguo Testamento. Y algo que a mí me encanta de esto, y es que Abraham cumplió su propósito, ¿sí? Aunque él tuvo errores, cometió errores, ¿cierto que sí, Rocío? Sí cometió errores Abraham. Hubo desobediencia, también lo hubo. Hubo impaciencia, claro que sí, estuvo impaciente Abraham. Fue, quizás retrasó los planes de Dios, sí los retrasó a través de la desobediencia, de la impaciencia, ¿verdad? Pero mire qué hermoso todo esto que él cumplió con su propósito. El Señor le dijo, sobre su hijo vendrá una gran, la promesa de su hijo será algo glorioso. El Dios lo hizo y fue confirmado. Amén. Y en el capítulo 26 habla de que Dios renueva su promesa en medio de la prueba, ¿sí? Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Oiga, que yo te diré. Isaac enfrenta hambre en la tierra, ¿sí? Y Dios le habla y le pide permanecer donde está. En el versículo 3 dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas esas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Wow, cómo Dios habla, ¿no? Dios le habla y le pide permanecer donde está. Aún en medio de la crisis, Isaac obedece.
Y Dios lo bendice abundantemente, como lo dice en el versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. ¿Y le bendijo qué? Y le bendijo Jehová. Pero algo que a mí me impacta es que prácticamente Isaac vive lo que vivió su padre. ¿Cierto que sí, Raquel? Sí, amén. Esto es lo Se que más me repite. impacta. Vivió prácticamente lo que vivió Abraham con Sara. ¿Mm? Por miedo. Que oculta la esposa también. Ocultó a la esposa también y la iba a entregar simplemente por miedo, por temor. ¿Sí? Él también desobedeció. Y mire que Y también era estéril. también Rebeca era estéril. O sea, es que es la misma historia, prácticamente la misma historia, bajo un mismo propósito, digámoslo de esa forma, ¿no? La misma historia. Y es algo tan glorioso, de verdad, porque cuando Dios habla, cuando Dios promete, cuando Dios tiene un plan divino, el Señor lo ejecuta. Y vemos a Abraham y Isaac con la misma historia, la misma. Y saben una cosa, familia, que recordemos que el Señor habla de que los padres deben dejar un gran legado a sus hijos, un legado ético, moral, lleno de valores. Pero lo que hacían las familias judías era simplemente, más que el tema académico, era más espiritual. Ellos se Mm, enfocaban más en la parte espiritual y dejarles un legado de obediencia y conocimiento de las escrituras de la Torah. Y por eso dice la palabra que el tema de la desobediencia va hasta la cuarta generación para pagar las consecuencias. Y aquí vemos en Isaac que pasó eso mismo. ¿Verdad que sí pasó lo mismo con Isaac? Entonces, ¿qué revela esto? Esto revela que la bendición de Dios no depende del entorno, sino de su palabra. ¿Sí? Dios confirma su promesa cuando la fe es probada. Dios probó a Isaac. Qué hermoso esto. Lo probó. Porque obedecer a Dios en tiempos difíciles abre la puerta a su provisión sobrenatural. Créame, familia, que cuando nosotros le creemos a Dios en tiempos de crisis, el Señor obra. ¿Verdad que sí, Raquel? Andresito. amén. Y lo Amén. digo, y lo digo con esa certeza y convicción de que cuando nosotros lo obedecemos y no nos quejamos, no nos dejamos de llevar del desespero, no nos dejamos llevar de la situación, del entorno que estamos nosotros, sino que nos dejamos llevar por fe, si seguimos creyendo, eso trae bendición sobrenatural porque abre las llaves, abre los cielos de bendiciones sobre nuestras vidas. ¿Hay miedos y temores en tu vida? ¿Qué hay en ti? ¿Qué hay en ti que realmente no has recibido bendición sobre tu vida? Todavía estás en esa oscuridad, en esa profundidad, todavía estás en la queja, en la escasez. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? Quizás no estás obedeciendo, quizás no conoces al Señor. Es importante que nosotros conozcamos esta parte. Amén. 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 Muy bien. Vámonos entonces, familia, a Mateo. ¿Sí? Vámonos para Mateo. Mateo capítulo ¿qué? 8. Eso. 8, 18, 34. Listo. 8 desde el 18. Reinita.
La palabra de Dios dice, seguidores impulsivos y renuentes. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guardias y las aves sí, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Milagros de Jesús, segunda parte. Calma la tempestad. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó a la orilla, a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba, estaba paciendo lejos de ellos un acto de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron de aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaron, y los que los apacentaban huyeron. Y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Amén. Amén. Tienes apagado tu micrófono, Jorge. Jorge, Reinita. Jorge, tienes apagado tu micrófono. Va a tener que repetir todo, Sí, pero no se escucha. ni nos ve.
Dios mío, y yo aquí estaba hablando, es que le estaba aprendiendo a Raquelita, Sí, ya, sino que es que cuando habla Reinita yo le coloco en mute sí, y yo le sé. coloco también bajar el sonido, ¿sí? Ujú. Entonces vamos aquí a empezar. Entonces le estaba hablando de que en ese pasaje Jesús nos muestra que seguirlo tiene un costo, ¿sí? Pero también nos revela que su autoridad es absoluta. ¿Autoridad sobre qué? Sobre las circunstancias, sobre la naturaleza, pero sobre todo en el mundo espiritual, ¿sí? Porque Él tiene poder espiritual y lo vimos como aún los demonios le rogaron a Jesús que por favor, ten misericordia de mí, digámosle de esa forma, ¿no? Y aprendemos que el discipulado verdadero no solamente es admirar a Jesús. Muchas personas admiran a Jesús, lo miran desde lejos, creen lo que hay en las escrituras, pero no le siguen. ¿Y qué pide el Señor? Que le sigamos, ¿sí? Aun cuando el camino implique renunciar a muchas cosas, cuando vengan tormentas bien fuertes sobre nuestras vidas, cuando nosotros estemos confrontados con el mismo mal. Cristo no promete, familia, ausencia de dificultades. No. En ningún lado dice eso. Y muchos creen que por el hecho de ser cristianos y por ser seguidores de Cristo, no van a tener problemas, no van a tener dificultades. Y siempre he dicho que seguir a Cristo tiene un costo. Y ese costo a veces es dar la vida misma por Él. Amén. ¿Cierto que así, Raquelita? Dar la vida misma por Él. Porque el que quiera seguirme, dice Jesús, pues que cargue su cruz y que me siga, ¿cierto? Cargue su cruz. ¿Qué significa cruz? ¿Por dónde pasó Jesucristo? Venga, ¿quieres seguirme? Ven. ¿Quiere conoce la historia de Jesús? Ya sabes por dónde tienes que pasar. En ningún lado dice, si tú me sigues o si tú crees en mí, yo te prometo que tú vas a vivir una vida color de rosa, salud plena, ¿sí? Riquezas, amigos, no vas a tener desilusiones. No, en ningún lado dice eso. La palabra del Señor es tan clara que Él sí promete algo, que Él va a estar con nosotros, a donde nosotros quizás vayamos, el Señor va a estar ahí siempre con nosotros. Amén. Eso sí dice el Señor. Amén. Entonces, Cristo no permite ausencia de dificultades, pero sí su presencia y su poder en medio de ellas. Amén. Amén. ¿Qué requiere seguir a Cristo? ¿Qué requiere? Y eso requiere dos cosas, familia. Requiere dos cosas. Primero, decisión. ¿Ok? Primero requiere eso, decisión. Y lo segundo es prioridad. Prioridad. Dice aquí en el versículo 18, sí, y viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Dice el versículo 19, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Mm? Prácticamente la respuesta de Jesús le mostró la realidad del discipulado. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, como lo dice en el versículo 20. Le hago la pregunta, ¿Jesús ofrece comodidad? Mm, ¿Verdad que no? No ofrece no, comodidad, no ofrece. Porque los escribas y los fariseos, oh, campantes, dichosos, maravillados allá, ¿cierto? Tenían una comodidad única, fantástica, donde para ellos todo era color de rosa, ¿sí? Jesús no ofrece comodidad. Lo que sí pide es compromiso. Amén. Compromiso. En el versículo 21 dice, y otro de sus discípulos le dijo, Señor,
Permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Quién le está diciendo eso? Un discípulo, otro que le pide, ¿sí? Posponer su llamado por asuntos familiares. Y muchos creen que Jesús está despreciando a la familia, pero no. Jesús enseña que el reino de Dios no admite postergaciones. Me habla a mí y te habla a ti. No admite postergaciones. Nada más el día de ayer estaba yo súper cansado a la hora de la noche antes de empezar el estudio. Y les iba a mandar, ya tenía listo el mensaje para enviarle y decirle, voy a hacer el estudio más tarde. La mañana. Sí, el de la mañana. ¿Y saben una cosa, familia? Y me dijo el Señor, ¿eso es lo que tienes para darme? ¿Mm? ¿Eso es lo que tienes? Dios conoce las intenciones de qué? De nuestro corazón. Dios sabe si hay compromiso o no hay compromiso con Él. Si le estamos buscando simplemente porque no tengo tiempo, o lo estamos buscando de corazón verdadero. Porque tenemos hambre, tenemos sed, porque queremos conocerle aún más. Recordemos que activismo no es lo mismo que propósito de Dios. Podemos hacer muchísimas cosas dentro del mundo religioso, pero si no seguimos a Cristo comprometidos con lo que Él dice, entonces no estamos haciendo las cosas correctas, porque no debemos de postergar las cosas de Dios simplemente por pereza o por sueño, ¿sí? A veces nos quiere ganar, nos quiere ganar eso. No, qué pereza. No, es que quiero dormir otro rato. No, voy a hacer esto más bien. O sacamos pretextos y pretextos simplemente para no estar bajo la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que pide el Señor? Obediencia. ¿Qué hizo Isaac al momento de que Dios le habló? Simplemente obedeció. ¿Cierto que sí? Seguir a Cristo implica ponerlo en el centro, por encima de la comodidad y de las excusas. Eso implica que Cristo sea nuestro centro. Y yo le pido a Dios que este 2026 y el resto de mi vida completamente sea Él mi centro en todo. Que quite de mi vida todo miedo, todo temor. Que cada paso y cada decisión que tome sea basado para expandir su reino. Que sea basado solamente para servirle. Que quite de mi vida toda comodidad, toda excusa, todo temor, todo miedo, porque nosotros tenemos por naturaleza una debilidad y es postergar las cosas, porque queremos todo lo fácil, pero no queremos sacrificios. ¿Y qué nos pide el Señor? Un amor ágape. ¿Qué es un amor ágape? Un amor incondicional, un amor sacrificial. Eso es un amor ágape. Jesús no busca seguidores momentáneos, familia, sino discípulos comprometidos, discípulos comprometidos. Corazón. La fe genuina prioriza a Cristo por encima de todo. ¿Amén? Por encima de todo. Jesús calma la tempestad. Podemos ver aquí a nuestro Señor, cómo los discípulos lo siguen, ¿sí? Y aún así enfrentan una gran tempestad. En el versículo 24 dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. ¿Sí? Esto, ¿qué nos enseña? Nos enseña que seguir a Cristo eh, no evita, no evita las pruebas. Jesús duerme y esto no es por indiferencia, sino porque confía plenamente en el Padre. ¿Sí? Jesús está ahí
con ellos. Ellos en plena tormenta y Jesús sigue durmiendo como si no pasara nada, ¿verdad? Pero Jesús está confiando en el Padre y él sabe que su vida está en sus manos y la vida de sus discípulos está en manos del Padre. Al momento de ser despertado, ¿qué pasa? Jesús reprende el mar, ¿sí? Y dice en el versículo 26, y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué? Nosotros como seguidores de Cristo, yo no digo que soy cristiano, no digo que soy cristiano, porque ser cristiano simplemente está basado y enfocado en la religión, una doctrina, una denominación, no. Seguir a Cristo, ¿sí? También implica que nuestra fe sea probada. Amén. Y esa prueba nos tiene que llevar a que tengamos una fe mucho más madura, día tras día, a través de cualquier tormenta, porque tenemos que obedecer la voz del Señor. Todos estaban totalmente temerosos en medio de la tormenta, de noche. Familia, a veces viene una tormenta, Señor, pero ¿por qué? Dios, pero ¿por qué esto? Dios, pero ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué permites esto, Señor? Cristo no siempre evita la tormenta. Pero ¿sabes una cosa? ¿Qué hizo Jesús? Simplemente habló, le habló al mar y el mar ¿qué? Le obedeció. Solamente una palabra bastará para que aún los mismos demonios, las tormentas y todo lo que estés pasando, Él con una palabra puede traer control, porque el Dios es un Dios de control. Amén. Cuando el miedo llega, recordemos quién va en la barca. ¿Quién tiene el timón? ¿El miedo? ¿El temor? Rápido, por favor. El miedo, el temor, ¿cierto? Y creo que ahí es donde viene la fe. La fe crece cuando confiamos en Cristo aún en medio de la prueba. Amén. Y por último, es que Cristo tiene autoridad sobre todo poder de tinieblas. 8:28 dice, cuando llegó a la otra orilla, perdóname, yo conecto por aquí, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, ¿sí? Y Jesús llega a la región de los Gadarenos y se enfrenta a una fuerza demoníaca, violenta. Pero lo más impresionante de todo esto es que dice el versículo 29, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, hijos de Dios? Primero lo reconocen, reconocen su autoridad. Y mire lo que dice, ¿has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Tiemblan ante su presencia, tiemblan, porque Jesús, el Hijo de Dios, es el que tiene autoridad sobre todas las cosas, es un Dios todopoderoso, es un Dios sublime, eterno, omnipotente, omnipresente, omnisciente, soberano. Soberano significa que todo gira alrededor de él. Amén. Amén. Jesús libera a los endemoniados con una sola palabra. Y el poder del mal no puede resistir a la autoridad del Hijo de Dios. Pero lo más que me impactó a mí de todo esto, y después de ver el pueblo, todo lo que estaba pasando, dice, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Wow. Y estaban totalmente, el pueblo estaba totalmente, ¿cómo lo digo? Estaban preocupados por las pérdidas económicas ocasionadas por el tema de los cerdos, porque era un hato grande, es decir, un rebaño grande o un criadero grande de cerdos. Y todas estas personas impías
atemorizadas de estar frente a la presencia de semejante poder espiritual. No querían estar ahí al otro lado. ¿Y cuántas veces nosotros o muchas de las personas pueden ver los milagros de Dios? Pueden ver cómo el Señor simplemente con una palabra puede cambiar y puede transformar la vida de una persona. Cómo puede quitar, o más bien, cómo puede librar a una persona de años de tormento. Y la gente dice, hoy en día lo pasan desapercibido, o sea, no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada. No podemos ser indiferentes ante la palabra y la autoridad de nuestro Dios. Así que vamos a seguir avanzando, familia. Sigamos avanzando. Vámonos para el Salmo, por favor. ¿Salmo qué, Salmo Rosy? 10. 10 del 1 al 15. No 10 de la 15. Listo. Muy bien. Salmo 10. Léelo, por favor, Rosy. Ajá, plegaria pidiendo la destrucción de los malvados. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus Ujú. juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia, dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena esta su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndole a su red. Se escoge Se encoge, encoge, se se agacha. encoge, se agacha y caen en sus fuentes garras En muchos sus fuertes desdichados, garras. perdón, y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Ujú. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová Dios, y alza tu mano. No te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Inquirirás. Tú lo has visto. Ujú. Dejación para dar recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del incauto, del inicuo, y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Hasta que no halles ninguno. ¿Mm? En el Salmo 9 vimos que empieza con alabanza. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Y en el capítulo 10 empieza no con tanta esperanza, sino más bien con desesperanza. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? ¿Sí? ¿Y de quién escribió este salmo? No se sabe quién lo escribió. ¿Sí? Pero podemos ver un corazón que está quizás un poco angustiado al ver quizás la indiferencia frente a las cosas malas que ocurren, frente a los mismos malvados o contra los impíos, ¿no? ¿Dónde estás, oh Dios? Dice, con arrogancia el malo persigue al pobre y será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta el deseo de su alma. Hey, familia. No tenemos que cuestionar las cosas de Dios. El día de ayer murió un gran cantante famosísimo de aquí en Colombia. Sí, murió. Y eso es la noticia, boom, ¿ya? Y uno puede comprender
o no comprender las cosas que pasan sobre muchas personas. Y muchas personas dicen, pero ¿por qué murió este y por qué no murió este? ¿Sí? ¿Por qué murió este más bien que es un hombre haciendo buenas obras? ¿Por qué este y por qué el otro? ¿Y por qué ese que sí es malo y esto, y ese sí no muere? ¿Cierto que sí? Cuestionamos las cosas de Dios y no podemos cuestionarlas. Pues Dios quiere dos cosas, que le conozcamos y le entendamos, no le que le cuestionemos. El único que entiende sus propósitos es Dios, él mismo sabe cómo hace las cosas. Nosotros no tenemos la capacidad de entenderlo desde la forma natural, entender las cosas que para el hombre, desde su capacidad intelectual, no lo va a comprender. Entonces, aquí nos habla este salmo de que solamente tenemos que tener una actitud frente a las cuestiones de la vida y es solamente confiar en el Señor. El Señor tiene el control. Tú sabes por qué y el para qué, el cómo y el cuándo. Amén. Amén. Cada hombre, todo el hombre, todo el ser humano tiene que rendirle cuentas a Dios, sea el bueno o sea el mal. ¿Verdad que sí, Raquel? Rosy, Amén. cada quien. Así que no podemos cuestionar las cosas de nuestro Dios. Vámonos para Proverbios, por favor. 3 del 7 al 8. Listo. Léelo, pues, Raquelita, por favor. Amén, maestro. 3, 7 y 8, ¿verdad? Sí. Mire qué bonito cómo empieza. Amén. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ujú. Amén. Eran solamente dos, ¿cierto? Sí, solo Sí. dos. Siete, Solo dos. 7 y 8. Muy bien, perfecto. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Atrás de Isaac obedeció. Rebeca obedeció o desobedeció. Sabemos que obedeció. No hubo otras opiniones en su mente, sino que simplemente obedeció, ¿verdad? Frente a Jesús, nuestro Señor Jesucristo, como ese escriba creía y le dijo, maestro, te voy a seguir a donde tú quieras, donde tú vayas, yo te voy a seguir. Y Jesús simplemente le respondió cosas divinas. Simplemente le dijo, yo ni tengo dónde recostar mi cabeza, ¿no? Y a veces creemos que la vida espiritual es simplemente de comodidad. Yo pienso que simplemente por mis obras, porque oro, porque hago ayunos, porque pertenezco a una denominación, porque le sirvo, ya con eso basta. Hey, no podemos nosotros, como se dice, confiar en nuestra propia prudencia, ¿sí? Salmo, también ahí vimos, lo que pase afuera no nos corresponde, solamente orar para que sea Dios teniendo misericordia, ¿sí? Y en el versículo 8 dice, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Medicina. Medicina significa ¿qué? Sanidad, tranquilidad, paz, gozo. Medicina para tu cuerpo, para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué es eso? Temer a Jehová y apartarnos del mal. Amén. Amén. Así que solamente nos queda una cosa y es glorificar a Dios a través de su palabra. Amén. Y día tras día nosotros le podamos temer. Decirle, Señor, permite que nosotros seamos más sabios. Señor, permite que nosotros podamos agradarte, podamos complacerte.
Aún en lo más mínimo, Señor, queremos agradarte. Queremos vivir bajo tu presencia y no perdernos esa esperanza gloriosa que es la salvación. Amén. Amén. Sabemos que Cristo pronto viene. De verdad, Cristo pronto viene. Hay cosas que se están Amén. desatando, que son tan bíblicas, que simplemente Dios nos dice, hijo, no es tiempo de otras cosas, es tiempo de que te sigas preparando espiritualmente. Prepárate. Amén. Prepárate para las tormentas que vienen. Prepara a las demás personas para que su fe esté ahí firme en la roca que es Cristo. Saber que tenemos que estar allí. El Señor está advirtiendo hoy más que nunca a que entremos a la barca del reino de Jesús. Esa barca es donde estamos nosotros totalmente seguros. Amén. Que Amén. todo miedo y todo temor se vaya. Y que lo que pase afuera, Dios sabrá. Que si hay guerras aquí, presidente contra presidente, que va a haber esto, que va a haber esto, Dios, todo tú lo sabes. Solamente sé que voy a temerte a ti y voy a confiar en Amén. ti. Amén. Amén. Así que muchísimas gracias, amada familia. Gracias por estar esa noche en 365 días íntimos con Dios bajo la presencia y la reverencia de su palabra. Así que gracias, Padre amado, por este hermoso día, por este domingo. Hemos finalizado y cerrando con broche de oro bajo tu presencia. Gracias por esta palabra que habló a nuestro corazón, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, colocando el querer como el hacer para obedecerla, Señor. No permita que esta palabra, Señor, caiga en saco roto, sino que sea, Señor, tú obrando sobrenaturalmente en ella. Te pedimos que nos guíes a toda verdad, que podamos caminar bajo tu presencia, Señor. El día de mañana empezaremos un nuevo día con la gloria tuya bajo tu voluntad y que sea una semana gloriosa, una semana llena, Señor, de grandes bendiciones. Te amamos, Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Para ti sea toda la gloria y la honra, Padre amado. Así que Amén. gracias, Señor. Gracias porque en paz nos acostaremos y asimismo dormiremos porque solo tu, Señor, nos has vivir confiados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Nos vemos mañana, 6 de la Amén. mañana, hora Colombia, en el Amén. nombre de Jesús. Amén.